La revolución bolivariana tiene más de una década de vida. Precisamente estamos hoy en Caracas para tomarnos un guayoyo con nuestros invitados de hoy y discutir el futuro de la revolución bolivariana. Lo que se hace fuerza, se están contradiciendo la una a la otra, el clientelismo y los capitales internacionales por detrás. Este proceso de transporte popular y protagónico son dos fuerzas. Capriles Radonsky lo acompaña. Fundamentalmente al inicio hablábamos de una primera independencia que no termina de morir. Y en ese sí, y el grupo que... Para que en el contexto nuestro americano el pueblo se esté acostumbrando a tener este espacio. Si no era algo aséptico, ellos eran una herramienta. Y si nos vamos más atrás, en la década, ¿no? Como lo dijera Martín, se comienza a consolidar. Bienvenidos al programa. La primera pregunta que quisiera hacerles es la siguiente. ¿Podrían ustedes definirme en términos específicos el bolivarianismo? ¿Cómo se define la revolución? ¿Cuál es la definición ideológica y política que se le puede dar al proceso bolivariano en Venezuela? No sé si... Bueno, una revolución que se ha planteado en términos socialistas, se denomina socialismo siglo XXI, se le denomina también socialismo bolivariano, que es la última denominación, y bueno, popularmente se le da el nombre de chavismo. Yo personalmente prefiero hablar de socialismo siglo XXI o socialismo bolivariano, que chavismo, porque creo que al hablar de chavismo estamos encarnando todo un proceso de transformación en una figura que es el líder del proceso, pero creo que eso genera una suerte de culto a la personalidad que en mi opinión no es positivo. No sé si alguien está de acuerdo con esa definición o creen que podría decirse un poco más, porque hay quienes consideran que la revolución bolivariana tiene diversas, digamos, fuentes ideológicas, que se nutren de diversas fuentes ideológicas y no es monolítica en términos de una definición vertical. Yo lo que creo es que al hablar de bolivarianismo estamos reivindicando una acción histórica de un proceso inconcluso que podríamos determinar la primera independencia, en la cual los padres libertadores hicieron un esfuerzo mancomunado en lo que hoy son las distintas naciones que conforman Latinoamérica, a los fines de romper los lazos de dependencia que históricamente en aquel momento existían con el viejo continente, con Europa. Hoy en día, vista las relaciones de subordinación que existen con otras naciones, en ese sentido se le da continuidad a un proceso que se inició en un momento determinado y que hoy tiene nuevos actores. Pero ustedes no creen, por ejemplo, y algunos críticos posiblemente apunten a esta concepción, a este concepto de la división bolivariana, es que, digamos, el proceso del siglo XIX en el cual participó Bolívar, mediados del siglo XIX, como que en el siglo XXI no se adapta a las condiciones actuales y por consiguiente quizás es un término para quienes critican el proceso, si no anacrónico, por lo menos un tanto desfasado en cuanto a las prioridades del nuevo milenio. La revolución bolivariana reivindica. Hay varios aspectos, varias perspectivas desde las cuales podemos ver la revolución bolivariana. Por ejemplo, uno es electoral. El 6 de diciembre de 1998 asume la presidencia Hugo Rafael Chávez Frías y eso marca un inicio de un proceso que hoy todo el mundo conoce como la revolución bolivariana. El 27 y el 28 de febrero del 89 se dio en Caracas lo que se conoce como el sacudón, que fue precisamente la eclosión social en un país que estaba agobiado por medidas y por una élite política que también colapsó, y ahí también hay un inicio desde el punto de vista sociopolítico en el siglo XX de un proceso de transformación. Y si nos vamos más atrás, en la década de los 60 aquí se dieron confrontaciones también en contra de un modelo que intentó, y lo hizo por mucho tiempo, recolonizarnos. Ahora bien, todo eso tiene un sustrato histórico, tiene un fundamento, que es el que el profesor Manuel te acaba de decir. Es decir, nosotros venimos rescatando históricamente toda una herencia, y si vamos más atrás, nosotros que estamos ahorita en el Ávila, tenemos en nuestros aborígenes toda una herencia de la lucha en contra de la dominación. O sea, el Ávila, donde estamos ahora, fue un lugar donde había comunidades indígenas. Guaraira Repano. Entonces, dice uno de nuestros historiadores, Rafael María Baralt, que los más difíciles de dominar en todo esto que se conoce como América fueron los que habitaron esto. Nosotros somos caribes, siempre totalmente rebeldes, tratando de emanciparnos de todo aquello. Nosotros llegamos
a ser una capitanía general, nos fuimos virreinato. La historia, culturalmente, por ejemplo, nosotros no tenemos ese desarrollo cultural que tú puedes ver en Perú, por ejemplo, todo lo que fue la arquitectura. Nosotros siempre fuimos ajenos a la posibilidad de que nos dominaran totalmente. Todo eso se viene rescatando, histórica, cultural, y es un proceso socioantropológico, histórico, desde varias perspectivas. ¿Qué hace el momento histórico del 6 de diciembre de 1998? Logra efectivamente que se comience a construir una nueva realidad. Y eso es algo que va creciendo. Hay quienes, como ya ha dicho la profesora, ven en un personaje político indiscutible como el presidente Chávez la figura insigne. Ahora, este es un proceso que viene mucho más allá de Hugo Chávez y evidentemente, si vamos a hablar de la revolución, va mucho más allá de todo eso. Yo quería acotar algo cuando usted habló de anacronismo bolivariano, no sé si le entendí bien. Yo creo que en absoluto se trata de un anacronismo, yo creo que inclusive estamos rescatando la patria grande de Bolívar. Este proceso de transformación que estamos viviendo en Venezuela es un proceso independentista, pero no solamente políticamente, es económicamente, socialmente, culturalmente, ideológicamente, y es un proceso que pretende, digamos, integrar a toda la patria grande de Bolívar como un modelo único propio de países latinoamericanos. Nosotros no estamos repitiendo socialismo del siglo XX, etcétera, etcétera. Nosotros estamos generando un proceso muy latinoamericano, muy venezolano, pero también muy latinoamericano. Fíjate, Mary Clay dice algo que es interesante. Nosotros no podemos ser, valga la apreciación, estudiados o analizados a la luz de otros procesos que se han ocurrido en el mundo. Nosotros en ese sentido somos atípicos. Y por eso es que nosotros hablamos de bolivarianismo. Mientras en otros momentos históricos, procesos revolucionarios en cualquier lugar del mundo se calificaban de tal o cual utopía, nosotros rescatamos nuestra memoria histórica y hablamos de bolivarianismo. Y lo que ello implica en términos de pensamiento cultural, político e ideológico, todos los próceres que allí se expresan. Nosotros al inicio hablábamos de una primera independencia. Nosotros también iniciamos una segunda independencia con las expresiones revolucionarias que en los años 60 del siglo XX se dieron y que fueron, culminadas para comenzar un proceso verdaderamente democrático después del golpe de Estado del año 2002 llamado socialista, culminado con el grupo de los comandantes cuyo grupo de organización se denominaba Comacate, comandantes, mayores, tenientes y tenientes. Tú mencionaste en tu respuesta, José Luis, lo que ocurría antes del comienzo del proceso, es decir, la actitud de los partidos políticos. ¿Hasta qué punto entonces, aparte de la identidad propia que puede tener el proceso bolivarianista o bolivariano, la oposición contribuyó, la oposición fue una especie de recurso externo, de fuente externa, que crea este proceso? Es decir, los fracasos de ellos de alguna manera dan pie a... Porque ha ocurrido en otros procesos revolucionarios en el mundo que se atribuye el fracaso de la oposición en el momento... Eso sería disminuir el papel del proceso de transformación. Pero ellos no ayudaron Adjudicarle los triunfos o los logros al fracaso de la oposición sería disminuir el verdadero proceso de transformación. Yo creo que hay unos elementos puntuales que hay que acotar. Este es un proceso democrático. A través de las elecciones, progresivamente se ha ido profundizando la transición al socialismo siglo XXI. Y luego es un proceso donde hasta el momento se convive con el capital privado y con la empresa privada, con una gran diferencia. Las reglas del juego en este proceso no la colocan las leyes del mercado ni el capital privado, las leyes del juego las define el Estado venezolano, inclusive define el porcentaje de lucro, pero hasta ahora es un proceso sustentado en democracia, en procesos electorales y además en convivencia con el capital privado, pero un Estado que define las reglas del juego. Y además decir que esto es producto de los errores de la oposición en el pasado, es también olvidar que la oposición no era algo aséptico, ellos eran una herramienta también de todo un modelo de dominación internacional en los cuales ellos eran unos instrumentos más. O sea, la lucha contra el capitalismo evidentemente en Venezuela cobra mucha mayor fuerza después de la asunción de la revolución bolivariana. ¿Qué es la oposición en Venezuela? Se ha dicho mucho, la oposición en Venezuela en este momento histórico es un instrumento de algo donde ellos no tienen efectivamente la posibilidad de decidir nada. O sea, la oposición venezolana obedece y activa
las acciones que les dan desde afuera, los foráneos. Estamos hablando de los grandes grupos transnacionales, estamos hablando de ese mundo del cual se emancipa Venezuela y nuestra América, debemos decirlo también, porque con Hugo Chávez comienza un proceso que se ha venido internacionalizando. Por eso la revolución bolivariana, con todo el respeto y con toda la humildad que uno pueda tener desde Venezuela, también ha servido para que en el contexto nuestro americano, como lo dijera Martí, se comience a consolidar y a solidificar una propuesta para el mundo. Y esto nos da otra perspectiva también. La lucha de los pueblos es decimonónica, ha sido sempiterna. Desde el mismo momento en que las primeras expresiones de dominación extranjera llegaron a nuestras tierras, desde ese mismo instante, los habitantes primigenios se expresaron y rechazaron esos tipos de dominación. En la época colonial, en la época enclavista, en la época feudal, en la época mercantil y ahora en el capitalismo se propone el socialismo del siglo XXI. Una pregunta en base a las respuestas que ustedes han dado. Tú mencionas la oposición en este momento, pero antes de comenzar el proceso, el COPEI, es el Partido Demócrata Cristiano, y Acción Democrática, el Partido Socialdemócrata, dominaban el panorama político venezolano. Esos partidos han perdido peso y se han integrado a una posición, si no amorfa, bastante, algunos dirían amorfa, otros dirían plural, pero oposición de coalición de diversas. Yo quisiera preguntarle, ¿hasta qué punto es saludable para el proceso bolivariano mismo, que ustedes mencionan que tiene un origen democrático, que hay una posición débil? ¿No creen que sería mucho más desafiante, o mucho más interesante por lo menos, que el proceso bolivariano se produzca en un contexto en el cual la oposición es lo suficientemente fuerte para que desafíe al gobierno? Yo quería responderle eso. Yo creo que no hay que disminuir el peso de la oposición en este proceso. Electoralmente, la oposición en el último proceso electoral son 6.400.000 personas versus 8.600.000, si mal no recuerdo, de que votaron por Hugo Chávez Frías para presidente. O sea que la relación es bastante pareja. La oposición ha ido creciendo gradualmente numéricamente. La oposición donde es débil es en el ser oposición, porque la oposición en Venezuela existe para oponerse a Chávez y para sacar a Chávez del juego político. La oposición no tiene un proyecto de país, un proyecto de sociedad que presentar a Venezuela y al mundo. Su proyecto es eliminar a Chávez, sacarlo del panorama electoral. Por lo tanto, ahí está la fragilidad de la oposición, en que no tiene una propuesta verdadera, porque aquí ha habido un proceso importante de transición al socialismo que no tiene vuelta atrás, y la oposición, que por detrás tiene un concepto de sociedad neoliberal, pues no puede hacer propuestas que se ajusten a esa Venezuela y a ese camino que ha transitado a Venezuela. Fíjate que tú decías algo bien interesante, concatenando la idea de nuestra compañera. El problema es que la burguesía venezolana dejó de ser nacionalista hace mucho tiempo, como la gran mayoría de las burguesías latinoamericanas. Es decir, y se pasaron a convertirse en agentes del imperialismo de tal o cual cuña, unos con la Unión Europea, otros con los norteamericanos. Y de alguna u otra manera dejaron de ser defensores de una idea para sumarse a una propuesta global del capital transnacional. Desde esa perspectiva, entonces, la propuesta que ellos elevan no es una propuesta en función de la defensa de los intereses de la patria y la soberanía, sino en función de los intereses del capital, que, entre otras cosas, propone el desmantelamiento del Estado-Nación. Si en algún momento histórico, a los fines del desarrollo del capital, en la fase mercantil, fue necesaria la aparición del Estado Nacional, hoy el Estado Nacional es una camisa de fuerza para el desarrollo del capital global. En consecuencia, las burguesías criollas se convierten en agentes de ellos y trabajan en función de ese proyecto. Por eso es que el razonamiento de la compañera es correcto. Ellos no tienen proyecto, y el proyecto que ellos presentan es el proyecto desnacionalizador, neocolonial, que tiene como propósito desmantelar la estructura del Estado para privatizarla en función de los intereses de las grandes corporaciones. Pero ustedes no creen, en base a eso, ¿ustedes no creen que, por ejemplo, recordemos las elecciones anteriores en las cuales fue reelegido Hugo Chávez? Capriles no prometió desmontar todas las reformas que había, digamos, propuesto la Revolución Bolivariana. ¿Existe la posibilidad entonces de darle cierto crédito a la oposición de haber adaptado alguna de las medidas que adoptó la Revolución Bolivariana y que les permite convertirse en un movimiento que va a proponer alternativas
que de alguna manera no serían contrarias, sino no necesariamente contrarias, sino complementarias al proceso bolivariano. Esa es la faceta electoral de la oposición en el último proceso electoral hacia las presidenciales, donde, como el camaleón, intentaron mimetizarse y parecerse a Chávez. O sea, lo que le faltó al candidato de la oposición en ese momento fue tatuarse al Che Guevara y decir yo soy guevarista. Es decir, hay una intencionalidad de parecerse a Chávez. ¿Por qué? Porque esta revolución tiene una base social que está casada con un proyecto de país. Y la oposición sí tiene proyectos, no es que lo tienen, sí obedecen a un proyecto. Lo que pasa es que en el contexto donde se ha dado un proceso de repolitización de la sociedad, donde hablar de política hoy es normal en este país, antes eso se lo dejaban a los políticos, a los que sabían. Entonces hoy tú vas a una panadería y hablas con una persona de política y te comienza a hablar del Producto Interno Bruto y de las medidas económicas y de ese proceso que se logra con esa implosión que se da en Venezuela después del fenómeno Chávez, electoral, político y socialmente, hoy ha tomado fuerzas y ha tomado aliento social. La oposición no tiene eso. Entonces es una oposición que además es mediática, funciona en canales o muy pocos canales de televisión, en pantallas televisivas, pero cuando tú vas al ruedo político, al contacto con la gente, al apoyo social de la gente, evidentemente eso pierde fuerza. Entonces, esta oposición intentó, con sus asesores norteamericanos, de parecerse a Chávez. Entonces, incluso él decía que él era progresista, es decir, es todo un trabajo y hay algo dentro de la maduración política de los pueblos que es bastante difícil. Como dicen, tú puedes decir una mentira muchas veces a mucha gente y es probable que te crean por algún tiempo, pero hay momentos en que ni te cree toda la gente y no puedes decir la misma mentira. Este pueblo se fue acostumbrando a tener ese olfato político, social, que le evita a la oposición terminar de meter, como dicen en criollo en Venezuela, gato por liebre. Se intentó hacer eso en el proceso electoral del 17 de octubre y salió entonces esa oposición con las tablas en la cabeza. Bueno, pero fíjate que de hecho Capriles Radonsky y el grupo que lo acompaña, fundamentalmente el sector del Partido Primero Justicia, que es una vertiente social cristiana, vienen su formación política viene del neofascismo. Son organizados ideológicamente por grupos de ultraderecha, entre ellos Tradición, Familia y Propiedad, cuya base de operación principal en América Latina se encuentra en Brasil. Y estos señores inclusive trajeron asesores de la gente de Fernando Enrique Cardoso para darle un barniz socialdemócrata y de ultraderecha ponerlo como socialdemócrata, al extremo que inclusive pidieron la inclusión de Primero Justicia en la Internacional Socialista. Centroizquierdistas. Sí, ahora son centroizquierdistas. Permíteme retomar eso porque me parece interesante y permíteme hacer un poquito de abogado del diablo si se quiere. Pero ¿ustedes no creen que quizá la adopción de parte del discurso bolivariano por parte de la oposición no se deba tanto a oportunismo electoral, sino más bien al convencimiento de que es difícil volver atrás a los tiempos que precedieron al comienzo del proceso y que por consiguiente a la oposición no le queda otro remedio que adoptar ciertos aspectos de la revolución bolivariana para ser no solamente elegidos, sino para mantener cierto apoyo popular, teniendo en cuenta que la mayoría del pueblo en este país ya está acostumbrada al proceso bolivariano? Lo que pasa es que hay ejemplos en la realidad. Creo que eso es muy difícil de conocer la intencionalidad de la oposición. Yo creo que ambas cosas están presentes. Hay un camino recorrido que no tiene vuelta atrás, que yo tengo que reconocer, como por ejemplo reconoció el candidato de la oposición, las misiones. Dijo, yo voy a mejorar las misiones, inclusive propuso una ley de misiones como tal. Eso no tiene vuelta atrás, por supuesto, porque eso ha sido un elemento, las misiones han sido un elemento de verdadera importancia de inclusión política, educativa, social y cultural. Nosotros hemos avanzado en estos últimos, desde el 99 hacia acá, inmensamente en la eliminación de la pobreza general, de la pobreza extrema, el índice de lectoría es altísimo, analfabetismo cero, la salud ha mejorado inmensamente, somos uno de los países que mejor nos alimentamos en Latinoamérica, somos uno de los países que tenemos más alumnos en educación superior, o sea, hay una cantidad de logros importantísimos, eso no tiene vuelta atrás y yo me tengo que montar en esa ola, surfeando, yo me tengo que montar en eso. Ahora, la oposición tiene por detrás todo lo que es el capital internacional, entonces ellos no van a venir a montar un sistema político socialista, ellos van a venir a montar un sistema que tiene el capital por detrás. Por eso cuando usted decía que la oposición es como disminuida, como difusa, y eso quizás le ha permitido al proceso bolivariano
crecer, imponerse. Eso no es cierto lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque aquí están los capitales internacionales por detrás y están los imperios enfrentando a este proceso que además se salió de las fronteras venezolanas y está extendiéndose por la región latinoamericana. Fíjate Entonces somos un peligro regional y mundial. Fíjate que en el marco de las elecciones del 7 de octubre, donde fue reelegido el comandante presidente Chávez, se descubrió, ellos lo tenían muy bien guardado y engavetado, el proyecto y el programa de gobierno. Y el programa de gobierno de ellos era totalmente privatizador, a pesar de que en el discurso mediático hablaban de las misiones. Sin embargo, lo primero que hizo el señor Capriles Radosky cuando ejerció la primera magistratura de la gobernación del Estado Miranda fue eliminar todas las misiones en su primer gobierno. Por eso decir, bueno, ¿no será que ellos tienen también sus buenas intenciones? No, ellos tienen gobierno, ellos han gobernado en este país, en gobernaciones, en alcaldías, en la Asamblea Nacional han estado también. Es decir, no podemos pensar que es que ellos están recién llegando a la política venezolana, entonces bueno, como vieron que Chávez sensibilizó, hay un plan, y el plan es parecerse a esto para después actuar como lo que realmente somos. Hay una doble moral, hay una hipocresía en ese sentido que se evidencia. ¿Cómo se evidencia? En el ejercicio de gobierno. Lo que acaba de decir el profesor, el gobernador de este estado, que fue candidato a presidente, pues, olvídate de misiones, acabó con todo eso. Entonces ya es difícil. Yo quisiera mover un poco hacia el futuro. Recuerdan una vez Mao dijo, y cuando le preguntaron cómo evaluaba la Revolución Francesa, él dijo que era demasiado temprano para hacerlo. Evidentemente, quisiera trasladar eso al proceso bolivariano, a la Revolución Bolivariana. No es un proceso terminado. ¿Qué desafíos, y estamos terminando el programa de manera que les voy a agradecer muchísimo que seamos breves, qué desafíos se presentan entonces para la Revolución Bolivariana en lo incompleto que es el proceso? Porque no ha terminado, evidentemente, no está totalmente finiquitado. Bueno, lo primero es que es un proceso inconcluso por siempre. La revolución es algo que se construye y reconstruye. Mao decía, por ejemplo, ¿cuál es la tarea de un revolucionario? Hacer llegar a la gente con claridad lo que de ellos recibimos con confusión. La gente en su existir social, en su cotidianidad, evidentemente tiene anhelos, proyecta su vida y todo eso. Yo creo que una de las grandes metas y misiones de la revolución bolivariana es seguir siendo precisamente la posibilidad de que los anhelos de la gente se concreten en organización política. Nosotros en Venezuela tenemos un problema de organización, por ejemplo, de partidos políticos que dejen de ser maquinarias electorales. Yo creo que acotar en lo de maquinarias electorales, yo creo que hay un elemento que aquí se ha profundizado, lo que yo llamo el clientelismo. En el proceso de inclusión y en las misiones, de alguna manera los usuarios de las misiones se han acostumbrado a un estado paternalista, dadivoso, etcétera, etcétera, y eso va contra lo que se llama el poder popular y protagónico. Son dos fuerzas que se están contradiciendo la una a la otra, el clientelismo y la pasividad versus el poder popular y protagónico. Otro elemento que también está allí presente, además del clientelismo, yo creo que es el elemento político ideológico. Nos hemos desgastado en la lucha electoral, nos hemos desgastado en enfrentar a la oposición, al contrario, en eliminar al adversario electoralmente y mediáticamente. Y yo creo que el tema de formación político-ideológica es un tema que se ha ido dejando de lado, no se ha atacado como se debe por la manera que se está enfrentando al contrario. Sí, la revolución es permanente y constante. Y hoy más que nunca la tarea fundamental es desmontar el aparato burocrático burgués que de alguna u otra manera tiene presencia en el proceso político bolivariano. De alguna u otra manera hemos estado perviviendo entre el modelo que no termina de nacer y el modelo que no termina de morir. Y en ese sentido, la tarea es de todos nosotros, todos los días, a cada hora, en cada momento. Y en el caso generacional, es la posibilidad de consolidar una generación de relevo a la cual se le pueda dar el testigo en función de darle continuidad histórica al proceso bolivariano. Entonces, cabe pensar entonces que la revolución es consciente, muy brevemente, que todavía hay un proceso largo por consolidar, evidentemente. Claro, así es. Estamos empezando. La revolución necesita de críticos más que de aduladores. Así es.
sea de la oposición o sea del mismo proceso. No, es que adentro lo ideal es que también. sea desde adentro. La revolución tiene que ser autocrítica permanentemente. Cuando deje de serlo, dejará de ser revolución. Desde afuera siempre hay críticas, algunas válidas, otras Mira, no. Muchísimas gracias. yo creo que a los fines de oposición que tú señalas, yo creo que el problema aquí no es de oponerse por oponerse en el sentido del sistema democrático burgués. Aquí de lo que se trata es de tener conciencia ciudadana e incorporarnos todos a construir ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias. La revolución bolivariana no es un proceso consolidado, pero está caminando de acuerdo a nuestros invitados. Los agradezco mucho haber participado y los invito a nuestra próxima edición de Guayoyo. Hasta la próxima.